estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que, como pueden ver allí en la pantalla, he titulado Las marcas de su amor. Y esperamos que este tema también sea de provecho para nosotros. El propósito por el que lo presentamos, pues son dos. En primer lugar, quisiéramos sembrar inquietud en la mente de cada persona que vea este video. Y si se logra sembrar la inquietud o las inquietudes, pues esperamos entonces que luego esas inquietudes lleven a considerar este tema con más profundidad, a considerarlo, a estudiarlo, a meditarlo. Y si eso ocurre, pues yo estoy seguro que vamos a ser beneficiados, vamos a ser atraídos a Dios, porque a medida que contemplemos asuntos como el que vamos a tratar hoy, sin lugar a dudas, nuestra mente va a ser atraída más fuertemente a Dios, y eso nos va a llevar a una relación más íntima con Dios. Así que lo vamos a ver vamos a presentar algunos textos, voy a presentar también algunos párrafos del libro de a todas las gentes, y no esperamos más bien dar respuesta a las preguntas que puedan surgir de ustedes, sino simplemente queremos generar inquietud. Y al final no daremos respuesta, lo vamos a dejar a que ustedes lleguen a su propia conclusión a través del estudio, a través de la meditación y a través de la contemplación de la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos entonces a ir a nuestro texto primero, a nuestro primer texto, que lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un texto bien conocido por todos, San Juan 3:16. Se lo voy a proyectar acá para que también ustedes lo puedan ver. Allí está, Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el texto bien conocido, Juan 3:16. Y presento el texto para que centremos nuestra atención en algo, en una palabra allí que dice, es la palabra Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora, ¿qué significa que Dios dio a su Hijo? Eso es lo que vamos a tratar de entender quizás un poco esta noche o en este día. Y de allí entonces yo espero que surjan las inquietudes que nos lleven a estudiar más de cerca el asunto. Voy a presentar algunos otros textos que nos ayuden a avanzar en este asunto. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice el apóstol lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Otra cita más en este sentido. Mira acá, Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando vemos que nos dice acá que como un cordero inmolado desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del mundo, incluso nos habla de las edades eternas, nos está diciendo que Jesucristo, aunque vino acá, sabemos que vino en nuestra era a vivir y vivió y murió hace 4.000 años casi, 2.000 años casi, pero nos dice aquí la Biblia que ya esto estaba predestinado o preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de la redención, cuando Dios comenzó o se sentó a diseñar el plan de redención con su Hijo, yo imagino que ellos debieron evaluar las consecuencias posibles de este conflicto o de este plan, los resultados, y también debieron evaluar las cosas que iban a venir como consecuencia
del plan, no solamente en cuanto a la salvación del hombre, que era lo que se estaba buscando, sino que pienso yo que también traería consecuencias para la divinidad, para Dios, para Jesucristo en este caso, y más adelante vamos a tratar de ver también eso. O sea que ellos se sientan, evalúan, sacan cuenta, dicen, bueno, esto va a suceder así, esto va a suceder así, vendrán tales consecuencias, todo fue evaluado y creo yo que en este conflicto entre bien y el mal, entre Satanás y Dios, creo que hay reglas y Dios se somete a esas reglas y Satanás también, por supuesto, tiene que someterse a estas reglas. Y también hay consecuencias que no se pueden evitar. Que tienen que ser así, porque hay que guardar, digamos, las reglas en este conflicto, pues hay que cuidarla y hay que someterse a ella, ¿no? Por ejemplo, cuando digo que hay reglas en el conflicto entre el bien y el mal, pues yo me voy al libro de Job. Ustedes recordarán que en el libro de Job nos dice la Biblia que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos también vino Satanás. Entonces Satanás, Jehová le pregunta a Satán, mira, ¿de dónde vienes? Y él dice, bueno, vengo de la tierra y de andar por ella. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nosotros entendemos que se está haciendo una reunión donde están los hijos de Dios, allí presentes delante de Dios, y también Satanás va como un representante de esta tierra. Pero esta tierra no es de Satanás, pues esta tierra la creó Dios y se la entregó a Adán. Pero, como le digo, en este conflicto hay reglas, y una de esas reglas es que como Satanás venció a Adán, lo indujo a pecar, entonces ahora Satanás va a presentarse delante de Dios como representante de esta tierra. O sea que eso es una regla, pero la tierra no es de Satanás porque Satanás no la creó. Dios la creó y se la dio a Adán. Pero como Adán se dejó vencer por Satanás, entonces ahora Satanás se presenta delante de Dios como un representante de esta tierra, que no era de él, repito, pero en este conflicto yo imagino o deduzco que esa era una de esas reglas. Si tú te dejas vencer, pues el que te vence, pues ahora tiene, digamos, la potestad de estar en tu lugar. Y por eso que Satanás se presenta como representante de la tierra en esa reunión o en ese concilio, no sé cómo llamarlo. Pero esas son parte de las reglas del conflicto. Así que cuando Dios entonces y Jesucristo están diseñando el plan de redención, pues sin lugar a dudas, ellos sabían que se establecerían reglas, sabían que vendrían consecuencias. Hay cosas que Dios no puede hacer, aunque tenga todo el poder que tiene, por supuesto, pero hay cosas que Dios no puede hacer, porque eso equivaldría a violar ciertos digamos, privilegios o derechos que Dios le da al ser humano. Dios no puede hacer todo lo que quiere, aunque tenga todo el poder, sino que Dios respeta esas reglas. Y una de esas reglas es, yo no intervengo en el ser humano, en su libre albedrío. Dios nos dice lo que es correcto, lo que no es correcto, pero Dios jamás nos obliga. Y muchas veces Dios tiene que vernos escoger un mal camino, tiene que vernos escoger el camino de la perdición. Sin embargo, Dios tiene que respetar esa decisión. Esas son reglas en este conflicto. Entonces, pero tampoco Satanás puede obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer. Esas también, así son las reglas. Ni Dios obliga, Satanás tampoco obliga. Entonces, para volver al punto, cuando Dios y Jesucristo están estableciendo o diseñando el plan de redención, pues ellos debieron evaluar las consecuencias que eso iba a traer y los posibles resultados que también iba a traer ese plan de redención. Por eso, es que creo yo que algunas de las cosas que vamos a ver más adelante pueden ser el resultado justamente de esas reglas o de esas condiciones en el conflicto. Les voy a presentar algunos otros textos para que vayamos avanzando. Mire, este texto dice acá, Efesios, es más o menos en el mismo sentido. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Estamos hablando nuevamente de ¿qué? Del misterio. El gran misterio o uno de los grandes misterios es el plan de la redención. Cuando se diseñó, eso es un misterio que estuvo guardado hasta que llegó el tiempo. Por eso nos dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese era el plan de redención. Un plan que había sido mostrado a través de sombras y figuras, como lo vimos la semana pasada, a través de sombras y figuras, de los sacrificios y todas esas cosas, eran sombra y figura. Pero una vez que llegó el tiempo, entonces vino la realidad, desaparece la sombra, desaparece la figura, y ahora Jesucristo es la realidad hacia
hacia quien todas las figuras y sombras estaban señalando. De igual manera, cuando llegó el tiempo, entonces Dios manifestó al mundo el plan de la redención. Es un misterio. Y dentro de ese plan hay muchos más misterios que en otros temas quizás podamos ir también tratando. Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte, en que el texto que leímos, como que el primer texto que leímos, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, vamos a tratar de entender qué significa eso de que Dios dio a su hijo. Mire aquí, esto lo saqué del Deseado de todas las gentes, capítulo número 1. Y vamos a empezar desde acá quizás a ver si en su mente se despiertan algunas curiosidades. Dice acá, está comentando Elena G. White justamente Juan 3:16, y dice ella, lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Esto es lo que quiero que nosotros veamos. O sea, no, aquí me está diciendo el texto que Dios dio a su Hijo, lo dio para que fuese uno con la raza humana. Y no solamente eso, sino que a través de la eternidad, Jesucristo va a retener la naturaleza humana. Y la pregunta que quiero dejar en el aire o que quiero sembrar en su mente es que, ¿por qué Jesucristo tiene que permanecer con esa naturaleza por toda la eternidad? ¿Será que esta era una de las consecuencias de haberse convertido en un hombre para poder salvarnos? ¿Será que el pecado es tan complicado que él tenga que permanecer así por siempre? Son solo inquietudes, son solo preguntas, ¿no? Pero si Jesucristo ha de permanecer así, cuando dice que Dios dio a su Hijo, no solamente lo dio para que fuese nuestro Redentor en cuanto a morir por nosotros, sino que creo que hay muchas otras cosas implicadas en esa palabra de que dio. Y lo vamos a ver más adelante algunos otros textos. Voy a pasar a otro más. Pero esto quiero que quede en nuestra mente. Lo dio no solo, escuche bien, para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio por nosotros. Lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Eso es lo que yo lo que a mí me llama la atención. Mire, por ejemplo, lo que dice aquí Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Creemos que esta escena que se está presentando acá en el libro de Zacarías, creemos que eso va a ser ya cuando todo haya terminado en la historia de este mundo con el pecado. Cuando todo haya terminado, nosotros creemos que se presentará esta parte que dice acá. Le preguntarán, ¿qué heridas o qué señales son esas que llevas en tus manos? Y él responderá diciendo, con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea que, si después que todo haya terminado, es lo que está diciendo Elena White, Jesucristo retiene para siempre su naturaleza humana, pero ahora me está diciendo aquí el profeta Zacarías que en la nueva tierra, al menos yo lo he entendido, todavía Jesucristo llevará en sus manos y en sus pies las marcas de la crucifixión. Y la pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta que no voy a responder, pero la quiero dejar a ustedes en el aire para que ustedes la piensen. ¿Por qué? ¿Será que esta es una de las consecuencias de este conflicto? ¿Será que no hay forma o Dios se somete a las consecuencias sabiendo lo que va a suceder? No lo sé, se lo dejo allí a ustedes para que lo piensen. Voy a pasar a otro texto más. Mire acá, del mismo libro de toda la gente, capítulo número 1. Dice, tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. O sea que Jesucristo, me está aquí todavía recalcando Elena White, Jesucristo ha de permanecer con su naturaleza humana a través de los siglos en la nueva tierra o en el cielo.
en el mundo futuro, Jesucristo seguirá reteniendo su naturaleza humana, tal como la tuvo acá. Por supuesto, está ya transformada, digamos, como seremos nosotros transformados, ¿no? Pero en la naturaleza humana, Él la va a retener por siempre, aún por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros entendemos. Leo otro pasaje, también del capítulo 1, a todas las gentes. Deberían leérselo ese capítulo 1. Nos va a ayudar una enormidad a entender muchísimas cosas. Dice acá Elena White nuevamente: por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su creador con vínculos de unión indisolubles. Es importante, indisoluble, es importante resaltar acá que cuando Satanás induce al hombre a pecar, Satanás está esperando producir una separación que fuese irreparable entre Dios y el ser humano. Pero sin embargo, aquí estamos viendo que a través de la obra redentora, ahora el cielo y la tierra, los habitantes del cielo y la tierra, quedamos unidos con unos lazos que nunca más se han de disolver a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Ese misterio, misterio del amor abnegado que llevó a Dios a hacer esto, que no lo podemos entender, pero que estoy tratando con este y otros temas de que nuestra mente sea llevada, sea absorbida por estos temas, porque yo sé que a medida que estos temas ocupen más nuestra mente, nosotros estaremos meditando más en esto, estaremos yendo a leer más la Biblia. Y cuando eso ocurra, Dios nos va a ir dando nueva luz, nuevas revelaciones de su gran amor, de su misterioso amor. Y cuando eso ocurre en nuestra mente, sin lugar a dudas, nuestra vida va a cambiar. Cuando entendamos un poco más o cada día más el tema del amor de Dios. De hecho, en la nueva tierra, el tema que se va a estudiar por los siglos sin fin es justamente esto, el misterio del amor redentor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios lo hizo? Todo eso es lo que va a ocupar nuestra mente en los siglos eternos, y nunca llegaremos al conocimiento pleno y absoluto del misterio del amor redentor de Dios hacia nosotros. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario, lo que significa el plan de redención, es un misterio amplísimo, profundo, sin límite, pero a medida que pasen los siglos iremos conociendo más, y a medida que conozcamos más, el amor de nosotros, de las criaturas hacia Dios, va a ser mucho más profundo, mucho más intenso, y esa es la razón por la que en la nueva tierra no va a existir pecado, porque el conocimiento del carácter de Dios, que Dios es amor, el conocimiento del plan de la redención, nos va a llevar a nosotros a admirar, a amar mucho, mucho más a Dios cada día más, y ese amor es lo que nos va a nosotros llevar a ser fieles a Dios por los siglos sin fin. Por eso no va a existir el pecado en la nueva tierra. No va a existir, no porque ya no exista posibilidad. No, no es eso. Porque mientras seamos seres libres, con libre albedrío, siempre nosotros tendremos la opción. Pero ante la revelación de ese carácter, de ese amor de Dios, de ese misterioso amor, nuestras mentes serán atraídas a Dios de manera irresistible, y nadie va a inventar nada más. No porque no tenga la opción, sino porque no lo quiere hacer. Porque el amor será por encima de todas las cosas, y eso es lo que garantiza que en la tierra nueva no haya pecado. La revelación del plan misterioso de la redención. Voy a presentarle otros párrafos más acá de Elena White. Mira lo que dice acá. La obra de la redención estará completada donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Les decía hace ratito que Satanás se propuso producir una separación insalvable entre Dios y el hombre a través del pecado.
Pero la respuesta de Dios es el plan de la redención. Y a través del plan de la redención ahora se produce una unión que si no hubiese existido el pecado, no habría sido tan fuerte como la que ahora existe y existirá entre Dios y el ser humano. En esta tierra, como vimos allí, que es la única mancha negra de toda la creación de Dios, porque solamente aquí entró el pecado. En esta tierra donde Jesús vino y murió y sufrió, en esta tierra estará, dice acá, el tabernáculo de Dios. Así que esta es la tierra donde nosotros vamos a vivir después que todo termine. Esta tierra va a ser purificada, va a ser renovada y nosotros viviremos aquí. Y aquí con nosotros va a estar el Hijo de Dios, Jesucristo. El tabernáculo de Dios estará aquí con nosotros. Así que la unión entre Cristo y el ser humano es inseparable. No se puede disolver, no se puede destruir. Más unidos que si el pecado nunca hubiese existido. Así es la cosa. Así que cuando Satanás se propone crear separación inevitable o insalvable, Dios a través del plan de redención dice no, no se va a lograr, porque ahora con el plan de redención se produce una unión mucho más profunda, mucho más fuerte que si el pecado nunca hubiese existido. Por eso estará, Jesucristo habitará aquí con nosotros, eso lo podemos ver. Y es maravilloso porque mientras que Satanás, le repito nuevamente, se proponía separar a Dios y al hombre, Jesucristo es el puente que une y lo une para siempre y nada ni nadie puede romper esa unión entre Dios y su pueblo a través de Jesucristo. Otro texto que le voy a leer. Dice acá, cuando todo esto haya terminado, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Dice ahora, comentando esto, Elena de White, el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Esto está en el Conflicto de los Siglos, capítulo 43. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Y yo pregunto por qué. Cuando todo haya terminado, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice 21:1. Porque la primera cosa pasaron en mayo de septiembre. En fin, allí sigue describiendo Juan lo que vio. Pero lo que queremos ahora recordar aquí es que todo será hecho nuevo y no habrá del pecado ni raíz ni rama, nos dice el profeta. No sé si es Malaquía, no recuerdo. Que no habrá ni raíz ni rama del pecado. No quedará nada del pecado. Pero el Señor Jesucristo, dice acá Elena White, llevará siempre en sus manos, en sus pies, las señales de la crucifixión. Dice Zacarías, lo mismo hace rato, que me preguntarán qué heridas son esas que llevas en tus manos. Y hay otro texto en Habacuc 3:4, creo que dice, creo que lo tengo acá, se lo voy a presentar acá. Miren lo que dice aquí Habacuc. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondida su fortaleza. Otras versiones dicen, y allí está el escondedero de su poder. Jesucristo llevará siempre las señales de la crucifixión en sus manos y en sus pies. Y la pregunta que queda en el aire es ¿por qué? Yo no lo puedo responder. Pero ¿será que esto es el resultado de este conflicto? ¿Será que el pecado es tan complicado que Jesucristo tenga que llevar esas marcas? Podríamos decir, ¿será que no se lo puede quitar? O sea, Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, pero dentro del conflicto y sus reglas, ¿será que esa es una de las consecuencias que tendrán que permanecer así para siempre a causa del pecado? Si eso fuese así, esto nosotros nos debe hacer entender que el pecado es mucho, mucho más complicado de lo que nosotros hemos creído. Pero yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que yo creo que es así, que es bien complicado y que nosotros no lo hemos entendido a plenitud, sin embargo, Dios en su, como digo yo, en su sencillez, no nos complica la vida y solamente nos dice, cree y acepta mi perdón. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Y no se pone a explicarnos cosas profundas que quizá nos pudieran complicar la vida. No, Dios nos lo pone de manera simple y sencilla. Aunque sin lugar a dudas, cuando estudiamos, por ejemplo, el santuario, nos damos cuenta que el asunto no es tan simple como nosotros creemos. Pero lo importante es que lo que está al alcance de cualquier mente es que
Dios nos ha ofrecido el perdón a través de Jesucristo. Y Dios espera que nosotros creamos en eso y que nosotros lo aceptemos. Eso es lo que Dios espera. Pero aquí está la palabra de Dios con muchas cosas que nosotros podemos investigar. Y a medida que lo vayamos haciendo, nueva luz irá llegando a nuestra mente. Y a medida que la luz llega a nuestra mente, nosotros vamos a ser atraídos más fuertemente hacia Dios. Porque ese es el problema en este conflicto. Lo que está en juego es el carácter de Dios. Esas son las acusaciones que Satanás lanzó siempre contra Dios. Dios exige, pero Dios no da. Sin embargo, aquí nos dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Lo dio para qué? Para morir. Lo dio para que fuese retuviese para siempre la naturaleza humana. Lo dio para que llevase para siempre las señales de la crucifixión en su cuerpo. Crucifixión que fue realizada por ti y por mí a causa de tus pecados y a causa de mis pecados. ¿Eso qué nos dice del carácter de Dios? ¿Eso es lo que Satanás dice? ¿O es todo lo contrario? Es todo lo contrario. Dios se ha manifestado con amplitud a través de las obras de la creación. Dios se ha mantenido, se ha revelado a plenitud a través de todo lo que cada día nos concede. Dice Jesucristo, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Así que Dios bendice a todo el mundo por igual. Dios bendice a todo el mundo, a los que lo aman, a los que lo aborrecen, a los que lo detestan. Dios da bendición porque nos da vida y nos da todo lo que tenemos, es gracias a Él. Así que no es lo que Satanás dice, es lo que Dios ha manifestado, ha revelado. Y en Jesucristo, Dios hizo su mayor revelación. La mayor revelación del amor de Dios fue hecho a través de Jesucristo. Dios dio a su Hijo. Y eso es bien profundo. Lo dio para que usted y yo tuviésemos una esperanza, tuviésemos una vía de escape, esperanza de vida eterna. Y por eso es que la contemplación de Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la creación, es lo que toca nuestros corazones y nos lleva a meditar más en Dios. Y cuando eso sucede, nuestra mente es iluminada más ampliamente con el carácter, con la luz del carácter de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces nuestros corazones son llevados a amar a Dios, porque es imposible contemplarle a Dios, contemplar su amor y no ser atraído por el amor de Dios. Por eso Dios no se preocupa en cuanto en este conflicto. Dios ha puesto un arma que es infinitamente poderosa y es su amor. Eso es y Dios confía justamente en eso. Por eso es que en la tierra nueva Dios confía en que el amor que nosotros tengamos hacia Él y que ya hemos empezado a manifestar desde esta tierra hacia Él, se irá manifestando cada día, irá creciendo cada día a través de la revelación de su amor, cosas que aún no conocemos ni entendemos, pero que nos van a ser reveladas en la nueva tierra a través de los siglos. Y eso es lo que va a traer cada día como consecuencia un amor más fuerte, más profundo hacia Dios. Y Dios confía en eso. Y Él sabe que cuando eso ocurre, no habrá nunca más posibilidad de que exista el pecado, de que alguien pueda inventar algo. No va a suceder, porque la revelación del amor de Dios es lo que nos va a atar a Dios con un amor que nada ni nadie nunca va a poder romper. De sus manos, dice allí, salen rayos de luz y allí está el escondedero de su poder. Las marcas de Jesucristo estarán siempre en sus manos y en sus pies, su costado herido. Nos van a recordar, quizás, sí, nos van a recordar la historia de que sucedió aquí en la tierra. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué la llevará siempre en su mano y en su pie la herida o la cicatriz de la crucifixión? Creo que es complicado el asunto del pecado. Muy complicado, mucho más de lo que nosotros hemos creído. Pero Dios nos lo pone fácil. Solo nos dice, acepta, cree y yo te perdono. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Yo te invito a que medites en estas cosas, que las piense, que las estudie, que las evalúe. Y si eso ocurre, pues yo estoy seguro también que tu mente va a ser llevada hacia el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la paciencia, que dio a su Hijo para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y que estos temas absorban nuestra mente. Si esto ocurre, vamos a ser atraídos hacia Dios. Nos vemos en el próximo video y que Dios te guarde en esta tarde.